Buenos días, tardes o noches, sea en el horario donde me esté viendo. Mi nombre es Ángelo Christopher Ramírez Cuateco, del segundo grado Grupo B, del Bachillerato Oficial Luis Bermúdez Galicia. Ok, hasta ahí vamos bien. El día de hoy voy a hablar de un tema que es el proceso de la desintegración de la Unión Soviética, qué es la democracia y qué relación tuvo con la desintegración de la Unión Soviética. Entonces, comenzando, vamos a hacer la pregunta, ¿qué es la democracia? El diccionario define a la democracia como una forma de gobierno donde el Estado depende del pueblo mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de forma participativa y horizontal. Quiere decir que aquí, en la democracia, lo que se hace es tomar decisiones, bueno, el pueblo toma las decisiones para sus dirigentes y para ello debe de tener una variedad en donde se pueda elegir a quién se debe elegir y cómo se debe elegir. Bueno, este, el mecanismo fundamental de la participación de la ciudadanía es sufragio universal y libre y secreto, a través de la cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por por los sistemas de mayoría, representación proporcional o combinación de ambos. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. O sea, no significa o no representa totalmente que un régimen o una política sea totalmente democrática. Se hace necesario que conjuguen otras características. ¿Cómo se desintegró la Unión Soviética? A principios de la década de los 80, la Unión Soviética experimentó un colapso económico y político que puso fin a la Guerra Fría. La crisis y posteriormente la disolución de la misma Unión Soviética significó el fin de un mundo bipolar donde las personas de ambos regímenes, ya sea capitalinos o socialistas, pues se puso fin porque ya no había una gran amenaza que pudiera hacer daño. Esto, junto con el abandono de la vía socialista como sistema económico y social predominante en varios lugares del planeta. Las diversas razones que llevaron a la caída de la Unión Soviética fueron distintas. Ya mencionado antes, la crisis económica central planificada, la cual se estancó con respecto al crecimiento económico que experimentaron potencias capitalistas. ¿A qué me refiero? Las potencias capitalistas crecían de una manera muy rápida gracias a la inversión extranjera y la inversión interna, donde el libre mercado actuaba por sí solo y donde se obtenían muchos beneficios y muchas ganancias de dinero para el mismo Estado que manejaba al sistema capitalino. En cambio de la Unión Soviética, en donde al no haber una inversión extranjera ni tampoco una inversión interna, todo se generaba ahí mismo, o sea, no salía. Pues no había mucha inversión y la gente comenzó a experimentar que ya no se avanzaba en la economía como se tenía previsto. Acuérdense que el sistema socialista pretende eliminar todo lo que son riquezas para uno solo, lo cual no se puede, porque ¿a dónde van a parar todo ese dinero? Debe de parar hacia una persona. Bueno, sigamos. El alto costo de la carrera espacial y armamentística limitó el desarrollo científico y tecnológico, impidiendo la modernización de la planta productiva. Con el alto costo de la carrera espacial estamos hablando de la carrera al espacio, donde los mismos soviéticos habían hace años ya mandado un satélite que se llama el Sputnik. Los estadounidenses no se quedaron atrás, mandaron a los hombres a la luna y los soviéticos tampoco. Se querían quedar muy atrás. Para ello invirtieron mucho. Y en la carrera armamentística nos referimos a, después de la Segunda Guerra Mundial y después de que Estados Unidos demostrara que tiene armas de gran poderío, armas de calibre ya nuclear, los soviéticos tampoco se querían quedar atrás en ese ámbito y gastaron mucho dinero para ese desarrollo. Algo que quiero intervenir aquí y algo de lo que muchos seguramente no saben es que existía otro factor aparte del costo de la carrera espacial y armamentística. También se gastaron dinero ahí, pero a lo que yo me quiero referir es que en el incidente de Pripyat, Chernobyl,
ineficiencia del aparato estatal para corregir los desequilibrios económicos e imponer límites al crecimiento de una burocracia improductiva que se extendía a lo largo del territorio. Bueno, para el aparato estatal para corregir los desequilibrios económicos. Bueno, pues aquí es donde vuelvo a decir, el dinero tenía que parar a un lado, no todo se podía repartir entre todo el pueblo y siempre hay personas que querían, pues, tener más para sí mismas. Y había un gran desequilibrio porque mientras unas personas tenían más, otras personas tenían menos, cosa que pretende el socialismo eliminar, pero a final de cuentas no se puede. El autoritarismo y la centralización. Otra de las causas fue el autoritarismo y la centralización del régimen soviético, el cual controlaba todos los aspectos de la vida política, económica y social de los ciudadanos. Bueno, pues aquí a lo que se refiere es que ellos controlaban todo lo que, bueno, los mismos dirigentes soviéticos gobernaban totalmente el país. Era un sistema totalitario, como la misma razón lo dice. Por lo tanto, ellos podían controlar lo que era la política, la economía, donde se destinaban los recursos, donde era más importante, donde no, y la vida social, donde la censura entre todo estaba muy, muy, muy pesado. Las personas que se imponían o que se rebelaban en contra del sistema socialista eran severamente castigadas. Aparte de que todas las decisiones eran tomadas por el Partido Comunista, en particular la pequeña élite de políticos de políticos socialistas se veían muy beneficiados. Las condiciones de vida precarias de la mayoría de la población, aunadas a periodos de escasez que suscitaron el crecimiento de la economía informal y el mercado negro. Bueno, aquí es donde me quiero referir, donde se refiere la razón, es que la mayoría de la población soviética, no sé cuánto, pónganle a ustedes que es un 80%, por así decirlo un ejemplo, ese 80% vivía en pobreza muy, muy fea, donde apenas si tenían para poder obtener algo y donde en los periodos de escasez recurrieron a que surgiera una especie de economía. A esta economía se le denominaba como mercado negro, donde transportaban recursos y bienes materiales de otros lados fuera de la Unión Soviética y las metían ahí, pero las vendían a un costo muy alto, donde ciertas personas que tenían mucho dinero, ojo, quiero decir mucho dinero, eran las que solo podían comprar esos productos. Entonces se veía muy claro que estaba mal, algo mal estaba en la Unión Soviética como para que eso sucediera. Además de que se contrastaba la opulencia de una minoría de políticos privilegiada. ¿A qué me refiero? Que no todos los políticos se veían beneficiados, solo los elitistas son los que se veían beneficiados de todo lo que entraba y salía del país. Bueno, no tanto salía del país, sino de todo lo que se generaba adentro del mismo. Y bueno, la última razón fue el proceso de reformas políticas y sociales que inició Gorbachev en 1985, a partir de las cuales se pretendía democratizar el Estado y reestructurar las bases económicas del sistema socialista para transitar la planificación al libre mercado. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues en 1985, con la llegada de un joven Gorbachev, que para ese entonces una persona de 50 años para arriba era vista como joven, pues la mayoría de personas que estaban en el poder o que estaban en la burocracia, en los partidos políticos, bueno, no en el partido político, sino que estaban dentro del sector de gobernantes, eran personas adultas. ¿Y qué fueron las reformas políticas? Pues fueron dos, de las cuales voy a hablar más adelante. Fueron la llamada perestroika y la Glasnost, creo que así se pronuncia. Y bueno, prosigamos. Otras razones fue la caída de los regímenes socialistas en Europa del Este, ya sea Polonia, Checoslovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría y Alemania Oriental. Primera causa. La primera causa, la caída del muro de Berlín. El muro de Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que fue Berlín, la capital de Alemania, quedó dividida en dos secciones. Una era influenciada por Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Esas tres.
siento que se me escapa una, pero bueno, ahí quedan 3, que eran las secciones capitalinas que manejaban ese lugar. A ese lugar pues se le conocía como la Alemania Federal o la Alemania Occidental. ¿Por qué? Porque estaba controlada básicamente por un país de Occidente. ¿Y por qué federal? La verdad no sé por qué federal, pero así es como se llamó. Perdón si no investigué suficiente, pero ahí está, se llamaba federal. En donde todo el sistema económico, político y social de ahí era manejado por el capitalismo. El capitalismo ahí intercedió de una manera increíble. Y por otra parte, el otro lado de Alemania, que está del otro lado, hagan de cuenta, aquí está Alemania Federal. Bueno, pues del otro lado, aquí está la Alemania oriental o democrática, la República Democrática Alemana, que estaba bajo influencia de la Unión Soviética. Ahí es donde se vería reflejado la gran diferencia. Bueno, para empezar, en el lado democrático de Alemania, ahí es donde se manejaba todo lo que es el socialismo puro, porque estaba influenciado por la Unión Soviética. Bueno, el caso es que, para no extenderme más, en esa parte de la Unión Soviética, en las Alemanias, porque ya eran 2, a partir de ese momento ya eran 2 Alemanias, se vio mucho el crecimiento y la diferencia entre capitalismo y socialismo. Se cuenta, pero en 1961 cerca de 3 millones de personas que habitaban en el lado oriental migraron al lado occidental en busca de, ya lo mencionado anteriormente. Pero como ya lo dije, esto no sería para siempre. Por eso, en la noche del 12 de agosto de 1961, las autoridades soviéticas levantaron un muro de ladrillos alrededor de la frontera del lado oriental con la del lado occidental. O sea, aquí estaban las 2 Alemanias y la gente podía transitar libremente de este punto a este punto. Bueno, pues en la noche de ese 12 de agosto, los soviéticos decidieron ponerle fin a eso y colocaron una barra que dividía ambas secciones. Entonces, de un momento a otro, muchas personas, amigos, familiares, parejas sentimentales, etcétera, 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 quedaron divididas por este muro. Que ya tiempo después, el muro fue mejorado y ahora, en vez de ser un muro solo de ladrillo, se convirtió en uno de hormigón de 3.6 metros de altura, el cual se extendía los 120 kilómetros, o sea, punto A a un punto B muy grande. Bueno, pues de este lado estaba la Alemania Federal y de este otro punto estaba la Alemania Democrática. Bueno, ese muro, aparte de ser alto y resbaladizo, estaba también protegido por una valla metálica, una cerca de púas, trincheras, alarmas, búnkeres y torretas de vigilancia, por si a algún listo se le ocurría pasarse al otro lado. Se estima que entre 1961 a 1989 más de 5.000 personas intentaron atravesar el muro. Más de 3.000 personas fueron detenidas y alrededor de 200 murieron en el intento. ¿A qué me refiero? Que muy pocas personas lograron pasar al otro lado y otras murieron y otras de plano fueron arrestadas. Perdón por la confusión. Entonces, desde ese momento, el muro de Berlín se convirtió en un símbolo de la Guerra Fría y como tal se derrumbó a la par del modelo socialista impuesto por la Unión Soviética. En 1989, cuando cae el muro de Berlín fue derrumbado porque el gobierno, por así decirlo, buscaba ya una manera. O sea, esto ya entra aparte. Para hablar de cómo cayó el muro de Berlín tenemos que meternos en otra cosa, que fue la famosa, ahora se lo sigo, fue algo que ya saben todos, que fue la perestroika. Pero para concluir con el muro de Berlín, quiero decir que el 9 de noviembre de 1989 el lado democrático de Alemania anunció, o sea, creo que fue un pequeño detalle, en una conferencia que dio Gorbachev, el presidente, o el mandatario de ese entonces de la Unión Soviética, se descuidó y dio la orden, sin que él se diera cuenta, de que derrumbaran el muro. Y la gente pues se sentía contenta al tener esa libertad, ¿no? O sea, ya podían cruzar de la Federal
de la demócrata a la federal sin ningún tipo de restricciones. Pero quiero decir que esto fue incidente, porque obviamente no quiere decir eso, se le escapó. Entonces, para el 9 de noviembre, como repito, de 1989, la ciudad ya podían atravesarse, ya podía atravesar del lado federal al demócrata. Y la gente, junto con el lado federal, ideó una forma para derrumbar el muro. Entonces, ambas facciones, el lado federal y el lado democrático, concluyeron en que para que la Alemania pudiera volver a ser unida tenían que derrumbar el muro y también tenían que surgir una serie de movimientos legales y políticos, ya saben. Entonces, para esos años, cuando los berlinenses se encontraron, cuando los berlinenses, quienes yacían separados por un periodo de 28 años, fue un golpe muy emocional, les dio fuerza para agarrar picos, cinceles, martillos y comenzaron a derrumbar el muro de Berlín. Esto significaba dos cosas: el fin de la Guerra Fría y la emergencia de un nuevo orden mundial. Desde ese momento, los países que aún se encontraban bajo la influencia de los soviéticos experimentaron numerosas revoluciones de distintas índoles. Casi un año después, el 3 de octubre de 1990, Alemania concretó su solidificación como un solo Estado, dejando la división de una Alemania federal y de una Alemania demócrata al lado, dando paso a una sola Alemania, que hoy en nuestros días se sostiene en pie. La perestroika. ¿Qué fue la perestroika y cómo influyó en la caída de la Unión Soviética? Vamos por partes. Para ir terminando con la caída de la Unión Soviética, en 1985, Mikhail Gorbachev, que se había integrado al Politburo de la Unión Soviética, quien sustituyó a Leonid Brezhnev, quien era el mandatario de la URSS de ese entonces, antes de Gorbachev, quien fue el que lo sustituyó. Gorbachev sustituyó a Brezhnev y se convirtió así en el siguiente y último líder de la Unión Soviética desde ese momento. Para ese entonces, la Unión Soviética cruzaba por un periodo no tan agradable, ya que habían quedado estancados económica y políticamente, que a su vez amenazaba su hegemonía e influencia en el resto del mundo, cosa que mencioné en la anterior vez, ya lo he mencionado. Para ello, Gorbachev propuso un amplio programa de reformas orientado a reorganizar el modelo socialista ya establecido. O sea, no pretendía meter un nuevo sistema, solo pretendía cambiarlo, reforzarlo, lo que ya tenía. La primera etapa de este programa se conoció como perestroika, que proponía como prioridad el objetivo de reestructurar las bases del sistema económico, dejando al lado el modelo económico centralmente planificado con anterioridad y adaptando algunos principios de la economía del libre mercado. Para ello se tomaron medidas relativas de la descentralización de la gestión productiva, la privatización de algunas empresas controladas por el Estado, la productividad laboral, el fomento de empresas privadas, la apertura de la inversión extranjera, la liberación de precios y la reestructura del sistema monetario, bancario, entre otras. La idea de Gorbachev era impulsar una economía socialista de mercado que mejorara sus niveles de vida de la población. ¿A qué me refiero? Iban a dejar de lado todo lo de fuera de inversión extranjera. Eso era lo que se manejaba antes. Lo que él pretendía es meter inversión extranjera para que la economía creciera. Suena bien esa meta, la verdad. Para mí suena bien y creo que para ti también. Pero algo falló. Aunque sus intenciones fueran buenas, consiguió todo lo contrario, pues al liberar la economía extranjera y dejar que floreciera, no tomó en cuenta que los precios de los productos fueran de ser algo así, y pasó esto, así. Esto era el precio que manejaban las industrias extranjeras. Para la gente de ese entonces no le alcanzaba nada. Tampoco tomaron en cuenta que los salarios aún seguían a disposición del gobierno. O sea, el gobierno todavía decidía cuánto iba a ganar cada persona. Al ignorar todos estos factores, esto propició que la gente que tenía una vida normal, como tú y yo, pues se quedase pobre poco a poco. Sus niveles de ingresos iban así, a comparado de lo que se vendía en ese entonces. Y los que ya eran pobres,
pues eran más pobres, porque si en un principio no les alcanzaba para nada, menos cuando se disparó eso. El crecimiento de la pobreza cada vez era más general, se le sumó al desarrollo desmedido de la desigualdad entre trabajadores del Estado con los trabajadores de empresas extranjeras, ya que los últimos recibían mejor trato y salario que los del Estado. ¿A qué me refiero? Los trabajadores del Estado no tenían tantos beneficios como los trabajadores de empresas extranjeras. Pon tú que tú trabajas para el Estado y el Estado decide cuánto vas a ganar. Vamos a poner el ejemplo en pesos. El Estado dice, por este trabajo te voy a pagar 50 pesos. Eso es todo. Pero con los trabajadores extranjeros todavía eso se puede llegar a discutir. Entonces, pues era obvio la desigualdad que había entre trabajadores de Estado y trabajadores de empresas extranjeras. Eso fue la segunda causa, la perestroika, que es lo que vino a cambiar el sistema económico. No tal eliminar al socialismo, sino que era reforzarlo, pero cambiando algunas cosas. Repito, no era reemplazar al socialismo, era seguir estando en el socialismo, pero cambiando algunas cosas para que la gente tuviera mejores oportunidades de vida. Pero le salió la jugada al revés. Entonces, esa fue la segunda causa. Tercera causa. Ahora vamos a hablar de la famosa Glasnost. Ahora sí lo pronuncié bien. Se reconoce como Glasnost a la política de transparencia o apertura impulsada en la Unión Soviética por Mikhail Gorbachev a partir de 1988. La Glasnost era una reforma de carácter político del cual buscaba democratizar a la sociedad promoviendo libertades individuales de los ciudadanos. ¿Qué pretendía la Glasnost? Pretendía democratizar. En vez de que solo los líderes políticos eligieran quién iba a ser su próximo líder político, ahora se tomaría en cuenta al pueblo, que en un principio no era así. Antes de la Glasnost, la gente no podía participar en cosas de gobierno. Después de la Glasnost ya se puede participar en cosas de gobierno. Las libertades individuales. Entre las libertades individuales que se les dio a la gente fue más libertad de expresión, cosa que viene de maravilla para un pueblo así, que pide muchas cosas, exige muchas cosas para poder cambiar al país. Gorbachev consideraba que las políticas que había aplicado despertaría el entusiasmo de la gente al notar el cambio y por ende recibiría una opinión pública positiva. Eso es lo que él pensaba. Al principio esto pasó como se tenía planeado. La gente estaba feliz por recibir esas libertades y esas oportunidades. Pero al paso del tiempo la gente dio a conocer las deficiencias tanto políticas como económicas. La política que manejaban los socialistas, la gente descubrió que no era buena, para nada buena. Y la economía también descubrió que era pésima, era horrible la economía. Entonces, eso es lo que dio a conocer la gente. Porque la Glasnost también eliminaba todo tipo de censura. En la Unión Soviética estaba prohibidos unos temas de las cuales uno podía hablar, como tú y yo. Podemos hablar de política en estos momentos. En ese entonces la Unión Soviética no podía hablar para nada la gente de la Unión Soviética no podía hablar para nada de qué pasaba en el poder y qué era lo mejor para el país. A ellos solo obedecían. A esto hay que sumarle que los elitistas soviéticos fieles al pensamiento socialista, o sea, la gente que se veía mejor beneficiada por el sistema socialista, consideraban que estas reformas que implementó Gorbachev eran una amenaza a sus privilegios y también al mismo socialismo y a sus propios principios, porque los elitistas querían que el socialismo quedara así, que la gente siguiera trabajando, que siguiera empeorando, pero ellos recibían beneficios de ello. Es a lo que en un principio dije. El dinero no se puede quedar en un solo punto, debe de ir destinado a otros lados. Aquí queda claro que estaba muy corrupto el poder. Eso es en cuanto a la Glasnost. Entonces, entre los periodos de 1989 y 1990, tras la caída del muro de Berlín, los países de Europa del Este, que es Polonia, Hungría, Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania, abandonaron el comunismo, cosa que ya mencioné anteriormente. Entonces, en agosto de 1991, la facción conservadora del Partido Comunista intentó dar un golpe de Estado con el fin de retomar el control del país y restaurar la vieja burocracia soviética. Esta facción intentó dar un golpe de Estado para
Gorbachev poner a alguien más o a alguienes más, a otras personas en el poder para que se diera, para que diera fin a estas reformas que implementó Gorbachev y restaurar la vieja burocracia soviética que, como ambos sabemos, no iba a durar más. O sea, por lo mucho lo iba a posponer, ¿qué les gusta? 5 años, 10 años. Y después sí o sí tenía que cambiar el modelo económico porque ya no era sustentable. El dinero que poseían en un principio ya no lo tenían. Pero bueno. La presión internacional aunada a la posición de la población civil y de un sector del ejército que se mantuvo fiel a Gorbachev motivó el fracaso de la asonada golpista, lo que anteriormente mencioné. Sin embargo, al paso de las siguientes semanas, cada una de las repúblicas que formaba parte de las repúblicas socialistas soviéticas declararon su independencia. Varias secciones de la Unión Soviética comenzaron a independizarse de la misma, abandonando el socialismo. El 8 de diciembre de 1991, los presidentes de las repúblicas que conformaban a la Unión Soviética firmaron el Tratado de Belavexia, donde declaraban que los estados independientes de la Unión Soviética, donde se declaraban ya libres de ella, pero en su lugar se establecían como Comunidad de Estados Independientes, el CEI. Con este acontecimiento se declaró el fin de la Guerra Fría, con la disolución de las facciones que apoyaban a la Unión Soviética, juntando eso, las libertades políticas, perestroika, glasnost, entre otros factores, dio fin a la Unión Soviética.